El juego estaba inspirada en una historia real. Ya no se por todo el gameplay, se podía decir que se trataba de cómo un padre, al igual que Petsco, uno de los videojuegos más misteriosos que rondó en la década de 2020, fue un juego para la Nintendo 64 llamada Crow 64. Esta se centraba en un cuervo, el cual tenía que criar a su hijo durante una gran travesía. Según la historia contada, supuestamente los acababa con su hijo en un lago. Según varios usuarios, esta estaba inspirada en una historia de verdad. Claro está, solo era una teoría. No se sabía con claridad a qué se hacía referente el gameplay. Tiempo después, mucho se rumoró que el juego estaba perdido. Pero lo extraño de todo esto es que no sabía ni datos, ni siquiera una lista que este juego había salido para la N64, haciendo que muchos rumorase que solo fuese un mod para el juego de Mario 64. Tiempo después se descubrió que todo fue un juego de realidad alternativa. Petsco. Uno de los misterios más grandes del mundo de los videojuegos es sobre un videojuego llamado Petsco. Este fue subido por un usuario del mismo nombre que, según su historia, encontró un juego de PlayStation 1 que nunca había salido a la luz. Este se llamaba como Petsco, donde se centraba de un mono o un tipo de figuras y manos que estaba en un mundo misterioso y bizarro. Ahí se veía cómo todo estaba lleno de simbolismos. Debido al misterio que sucedió sobre este videojuego, varios usuarios de la red habían hecho diversas teorías sobre el caso, algunos vinculando el caso con la desaparición de muchos huérfanos en un caso estadounidense. Claro está, no había tanta información sobre ello, y solo eran teorías. Debido al escaso de la información que el sujeto daba en los videos, poco a poco se fue apaciguando la historia, dejándolo como un misterio. Sin embargo, tras tiempo después, se pudo descubrir que todo era un simple ARG, un juego de realidad alternativa que el sujeto hizo con una manera de llamar la atención del público. Esa fue la teoría más aceptada por los usuarios debido a que todo parecía que todo era un simple juego, ya que no hubo nada más a profundidad. La única teoría que tenían como cercana a lo que se mostraba era sobre los huérfanos. McDonald's. Si bien esto hoy en día se considera más una leyenda urbana o un rumor, en su tiempo era un misterio en internet. Esto debido a que diversos artículos como revistas hablaban sobre ello. La historia hoy en día es icónica. Se centraba como un montón de personas o un grupo de amigos se sentaba cerca del personaje Ronald McDonald's diciendo que estaban cansados. Luego de eso, el maniquí de Ronald McDonald le contestó de la misma forma. Esto, por un tiempo, hizo que muchas personas, eso hizo que diversos medios viralizaran la anécdota. Eso debido a lo extraño que era. Claro está, solo era un simple rumor, una leyenda urbana. Aunque en su tiempo muchos se preguntaron de por qué se hizo tan conocido, tan popular la historia. Pan triste. Durante la época de pandemia circuló un misterio en un canal llamado Trinidad Dorada. Este se centraba de una imagen de un pan con cara humana. El póster de la imagen tenía un número, las cuales era la dirección de un estadio en Argentina. Varios usuarios de la red relacionaron la dirección con el caso de un ataque escolar de un sujeto llamado Junior. Solo que los usuarios lo apodaron por error a Pan Triste, no solo por la imagen, sino porque se hacía referencia a otro caso de crimen escolar. Y gracias a eso, el video se volvió viral.
haciendo que el usuario sobreexplotara el tema subiendo videos de finijarios con simbología para llamar la atención. El usuario daría una fecha glace para deslanzar la verdad del canal. Este se llamaba Dedicado a Florentina. Incluía una fecha que era el 8 de marzo de 2020. Todos estaban expectantes al suceso. El video se veía como un sujeto ponía pósters con la cara de pan triste. Pero luego de esto, el sujeto subió un meme de Knuckles donde mencionaba que todo fue una broma. Bueno, casi. El usuario tiempo después mencionaría que era una broma para su círculo social, pero viendo que se volvería viral, terminó haciéndolo una RG, cosa que el usuario sigue haciendo hasta el día de hoy.